es un compañero que ha militado mucho, ha tenido cargos muy importantes en el gobierno kirchnerista y además ha sido legislador. Estoy hablando del compañero y amigo Eduardo Di Cola. ¿Cómo estás, Eduardo? Marcelo Duhalde te saluda. ¿Qué tal, Marcelo? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la introducción. Acá Se estamos... nota que está dicha con un barniz de amistad y de cariño. No, absolutamente objetivo, gran compañero, gran militante y además que incansable, no es que de esos que de repente aparecen y desaparecen. Y cordobés, agréguele que es cordobés. Estamos acá con Guillermo Varela y Pascual Manganiello y queríamos charlar un ratito con vos porque como decía recién, estás muy activo, estás en las redes, estás siempre con algo que decir ante esta situación tan desagradable en la que estamos viviendo, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, saludo también ahí a los compañeros que te están acompañando en la mesa. Eduardo. ¿Qué tal, Pascual? Te reconozco la voz. ¿Cómo andás a pesar del tiempo? Bueno, efectivamente, lo que trato, viste, es de estar un poco actualizado sobre cuestiones de coyuntura y hacerlo trascender a los niveles de militancia, de la dirigencia territorial, sectorial, un poco en el afán de, sin ser petulante, ni mucho menos, ¿no? Pero en el afán de darle argumentos para el debate a esos compañeros o no compañeros que frente a la coyuntura que estamos viviendo, por ahí no tienen acceso a determinada información y que son útiles a los fines de dar el debate que cotidianamente, normalmente en el devenir de la vida uno da, en el lugar de trabajo, en un lugar en donde va a hacer una compra, en una reunión de amigos, en un café. En fin, esa es la idea, darle un poco de elemento a la militancia. Y bueno, y lo hago diariamente, casi diariamente, desde que ganó Mauricio Macri. No, si te vemos. Te voy a preguntar algunas cositas concretas. ¿Estuviste en La Rioja, Eduardo, vos el otro fin de semana? No estuve, no. ¿Qué opinión? No participé de... ¿Qué opinión tenés de ese encuentro? A ver, todo intento que apunte a la posibilidad de generar espacios de debate son muy buenos. Yo creo que el peronismo está necesitando ese tipo de actitudes, porque más allá de que después el análisis sea de que uno participó, otro no lo hizo, esa circunstancia sola genera el debate y la discusión que debemos darnos hacia adentro del peronismo. Esas actitudes abren puertas a ese debate. Y creo que de alguna manera van rompiendo la inercia en la que el peronismo hoy se encuentra. Nosotros estamos necesitando que el peronismo fluya, que haya efervescencia, que el debate interno se genere. La resolución la vamos a encontrar a partir de ahí y no de acuerdos populares. Hay una contradicción porque yo estoy de acuerdo que hay que tratar de llegar a la más grande unidad posible, pero no hagamos lo que hicimos con Alberto Fernández, que hicimos una unidad basada en los nombres y no en un proyecto, en un programa, y que nos amontonamos más que unirnos, ¿no? Bueno, evidentemente que esa unidad en la que se puede entender a esta altura del partido realmente es una unidad que desmoviliza totalmente, tal como vos lo referís. Si vamos a apuntar como hipótesis a una unidad de algunos dirigentes, el resto del peronismo no tiene nada que hacer, sino solo estar expectante de que esa unidad en algún momento llegue o no llegue, y no es lo que hoy estamos necesitando.
La unidad debe lograrse a partir del trabajo, a partir de la efervescencia, como decía recién, a partir de la militancia. La unidad debe ir de la base e ir acordando cómo vamos a recorrer ese camino, cuáles van a ser las reglas del juego, cómo vamos a definir en su momento, y mientras tanto debatir sobre los proyectos, debatir sobre la forma, sobre el fondo y también sobre las personas, porque de eso se trata. Aun cuando podamos ponernos de acuerdo en qué es lo que debemos hacer, me refiero en proyectos, también definir quién lo va a encarnar y quién lo va a llevar adelante también es importante. De tal manera que esa unidad de nombres solamente podría ser positiva al final de un camino recorrido, después que se ha realizado todo este debate, en la que desde el conjunto del peronismo podamos coincidir quién es el mejor que lo interprete. Pero no es ese el momento ahora. Ahora es el momento de caminar, discutir, debatir. Hoy tenemos, lo digo entre comillas, como posibilidad positiva la circunstancia de que al frente hay un gobierno expresado por Milei que está en la antípoda de lo que nosotros expresamos. Hoy, desde nuestra perspectiva, es fácil diferenciarse de Milei. Después se dividirán opiniones y se podrá ganar o perder, pero de lo que somos hoy es más sencillo en función de la comparación que podemos hacer lo que el gobierno de Milei expresa. Eduardo Guillermo te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Guillermo? Buenas tardes. Mira, sobre tus reflexiones quiero agregar algo que es importante. Todo ese proceso de ponernos de acuerdo para definir un programa, una candidatura, las candidaturas en general. Por ejemplo, vamos a retrotraernos al gobierno de Mauricio Macri. El otro día, cuando se hizo esta gran movilización tan fuertemente reprimida en la ciudad de Buenos Aires por las fuerzas de Monteoliva, de Verde Oliva, como lo decimos nosotros, que terminó con centenares de heridos, de presos, muchos analistas... El Macri Morocho, ¿no? Sí, el Macri Morocho. No, hay fuerzas de seguridad nacional, también la gendarmería, la prefectura. Muchos reflexionaban en el parámetro, en la comparación con las jornadas de diciembre del 2017. ¿Ustedes se acuerdan cuando se quiere imponer la reforma jubilatoria? Impiden entrar a los legisladores, al Congreso, a la policía. Me acuerdo, y todos los episodios de las movilizaciones que fueron gigantescas, llenamos la Plaza Congreso 2 veces, el 14 y el 18 de diciembre, con una represión salvaje de Patricia Bullrich, con unos gases lacrimógenos que no nos dejaban respirar durante centenares de metros, una cosa impresionante, y a partir de allí la curva que se había estabilizado del gobierno de Macri empezó a descender en la opinión pública. De esa jornada hasta la decisión de Cristina de mayo del 2019 de identificar la sucesión en Alberto y ella en la vicepresidencia, pasó un año y pico, donde daba la sensación de que no habíamos podido capitalizar lo que había pasado ese diciembre. Y recién, por eso cuando muchos critican la decisión a dedo de Cristina, que era la líder indiscutida, hay que decir también que ese proceso de consenso, de debate para saber cómo seguíamos, no se había dado. Y bueno, estábamos ya en un año electoral, en el 2019, y no teníamos resoluciones, no habíamos decidido nada. Entonces yo digo que esos procesos políticos tienen que empezar de una vez, porque da la sensación de que no empiezan. Esta ocasión que digo yo del jueves pasado, que creo que fue, cuando lloví y reprimieron, es un comienzo de que se refleja en el Palacio lo que la calle demanda. Hubo una resolución favorable al pueblo después de mucho tiempo de ver algunos dirigentes políticos que a cambio de beneficios para sus provincias entregaban parte del patrimonio nacional. Entonces, esas cosas, ¿vos sentís que ya las estamos discutiendo, que falta discutirlas? Yo creo que estamos empezando a dar ese debate y hay dirigentes que de alguna manera se van visibilizando como cabeza
por decirlo de alguna manera, o que traccionan en una forma más evidente las posibilidades de ese debate. En el caso de Axel es un ejemplo, bueno, el caso que citábamos, el encuentro que se hizo en La Rioja con sus impulsores es otro ejemplo. Creo que además los procesos políticos se tienen que cumplir. Milei llegó al gobierno ganando las elecciones por muy poca diferencia, después de haber perdido la primera vuelta, o sea que tampoco fue un triunfo, digamos, contundente, pero bueno, llegó, hay mucha gente que depositó esperanza, muchos que lo votaron y aún están defendiendo su voto, pero bueno, el tiempo pasa, los resultados indudablemente son los que todos estamos viendo y el desgaste es evidente. Ese proceso va provocando en parte de una porción importante de la sociedad búsqueda de alternativas. Y eso es lo que está empezando a aparecer. Creo que los tiempos se van a ir acelerando. Me parece que los posicionamientos también, los gobernadores que en un primer momento, aquellos que decidieron acercarse al calor oficial del gobierno nacional, van a ir naturalmente despegándose en la medida que el gobierno nacional vaya teniendo dificultades, porque hay un dicho que dice, tan tonto como ser opositor en los 2 primeros años es ser oficialismo en los segundos 2 años. Bueno, estamos entrando en los segundos 2 años. Entonces, todo ese proceso va a ir amalgamando en encontrar en el peronismo dirigentes que tengan la capacidad no solo de interpretar lo que nosotros vemos como peronistas, sino de interpretar a una parte de la sociedad que sin identificarse como peronistas va a estar buscando una alternativa. Creo que ese es el camino que se está recorriendo. Es distinta la situación de aquel momento de definición de Alberto Fernández, porque Cristina ejercía una conducción mucho más contundente de lo que hoy lo hace, evidentemente. Además, esa metodología que sirvió para destrabar una coyuntura y que desde la perspectiva del resultado electoral fue exitosa, da una alternativa que no podemos volver a utilizar. En aquel momento la consigna era volveremos para ser mejores, una consigna que hoy tampoco podríamos volver a utilizarla, de tal forma que han cambiado las circunstancias y hay dirigentes, como en el caso de Axel, por ejemplo, que están mostrando una voluntad de ser a partir de la construcción de su propia identidad y de su propio esfuerzo a partir de lo que como gobernador está realizando. O sea que estamos en tiempo. Lo que sucede es que los tiempos de los acomodamientos y de la búsqueda de alternativas demandan una madurez que demanda más tiempo de lo que las urgencias de la realidad socioeconómica hoy exigen. Pero la alternativa va a ir surgiendo. A mí en lo que hace a lo que refiere al proyecto en sí mismo, obviamente que es lo más importante, tanto no me preocupa porque está claro el camino que tenemos que definir. Está claro el camino que hay que definir en el marco de las relaciones internacionales, con plantearse la contracara de lo que está haciendo Milei ya es suficiente. Nosotros no necesitamos estar embarcados detrás de una manera de un par de líderes del mundo, sino retomar la posibilidad que Argentina tiene de relacionarse con todos a partir de su propia soberanía e independencia, fortalecer las relaciones regionales. En el tema interno, defender el mercado interno en un marco de razonabilidad. Hoy estamos en el peor de los escenarios. Políticamente estamos haciendo obsecuencia de Trump y de Netanyahu. Y económicamente le estamos regalando el mercado interno a China. Es decir, que estamos en un escenario que realmente no tiene ni pie ni cabeza y que lógicamente se traduce en una situación crítica en general para la política y para la economía.
superar esa coyuntura va a ser muy difícil, pero tenemos claro hacia dónde y cómo debemos hacerlo. Eduardo, coincido yo plenamente en el desarrollo de lo que decís. Tengo algunas dudas, obviamente. Primero que yo veo varios peronismos, que me parece que no todos estamos de acuerdo con esta visión que vos expresás. Y eso también tiene que ver, me parece a mí, con qué posibles dirigentes encarnen un proyecto presidencial en la Argentina para la próxima etapa. Es bastante complicado. Vos decías al principio que hay que discutir también nombres, y los nombres a veces expresan intereses y proyectos políticos concretos. Yo insisto, me parece que no todos estamos de acuerdo en qué es lo que hay que hacer. Varios dirigentes nacionales que vienen apareciendo en los medios de comunicación más importantes sostienen de que no se va a poder revertir todo lo que hizo Milei, con lo cual a uno le provoca una alerta. Por otro lado, y esto permitime por derecha, estoy cada vez más convencido de que la unidad electoral es imprescindible más allá a la teoría de la morcilla de Aníbal Fernández, ¿no? O sea, cuando uno la come muy rica, si uno ve el proceso de elaboración, le agarra un ataque cardíaco. Los churros. Los churros también. Digo, está bastante complejo el panorama, cambió el clima político, la movilización popular, los conflictos cada vez mayores, pero creo que un elemento fundamental fue que el movimiento de trabajadores, los prácticos que lograron torcerle el brazo al gobierno de Milei y quebrárselo a Sturzenegger con ese proyecto desregulador, que en realidad era regulador, no desregulador. Sí, obvio. Y entonces uno ve esta situación, Eduardo, es decir, seguramente el próximo gobierno va a ser nacional y popular. ¿Hasta dónde la profundidad de ese gobierno? ¿Hasta dónde romperá los huevos para hacer la tortilla? Son las dudas que uno tiene. Sí. Nada, digo esto planteándolo no tan convencido, digo, de que todos pensamos lo mismo dentro del campo nacional y popular. Eduardo. Se cortó. Se fue. Bueno, yo quería también, pero vamos a esperar a ver si nuestro mago de Oz, llamado Nahuel, nos puede comunicar de nuevo, salvo que se haya caído de espalda con las cosas que vos le dijiste, que entonces lo tiene silenciado. ¿Y qué problema? Hola. Ah, estás por ahí, muy bien. Hola. Estábamos a punto de... El tema, sí, ¿Escuchaste a Pascual? Entiendo perfectamente. Sí, lo escuché. Bueno. Sí, totalmente. Mira, comparto en gran medida lo de Pascual. Ahí debemos tener en cuenta algo. Como movimiento policlasista, que el peronismo, los movimientos nacionales en Argentina, el peronismo particularmente, ¿qué efecto tiene? Que conviven en su interior las mismas técnicas que existen en el marco de la sociedad. O sea que dentro del peronismo hay cosas las cuales nosotros tenemos que debatir y definir. Bueno, estas son una de las cuestiones que hacen necesaria la discusión y el debate. Porque teniendo claro hacia dónde debe caminarse, está claro que muchas veces en los detalles es donde está el infierno. Y tener claro cómo debe hacerse, con qué velocidad y quiénes, con qué marco de aliados, forma parte de una realidad que tendremos que ir definiendo a medida de que vayamos dando ese debate. Esa tensión va a seguir existiendo aun cuando estemos en el gobierno. Es la historia de los movimientos policlasistas. Forma parte de nuestro lado tener la capacidad de ir organizándonos de tal forma que en
en ese juego de tensiones que se van a ir dando, tengamos la fortaleza suficiente para que lo que estamos pensando, que lo compartimos entre los 4 que estamos charlando ahora, sean lo suficientemente o tengan el suficiente volumen como para que sirva para apoyar uno que debe ir en la dirección que nosotros estamos aspirando. Esto es una pelea que está abierta y la deberemos dar hacia adelante a partir de no ahogar los movimientos y las movilizaciones, sino de provocarlas y agitarlas en un marco de paz dentro de la ley, con las reglas de la propia república y la democracia. Bueno, esto es lo que, entre otras cosas, el debate interno posibilita y genera. De ahí es que sea imprescindible hacerlo y llevarlo adelante. Y bueno, después veremos, porque en la actitud de cada uno también, de cada gobernante, de cada gobernador, de cada intendente, de cada dirigente, puede ir sacando las conclusiones en función de qué actitud va teniendo en cada uno de los territorios o espacios que conduce o tiene responsabilidades. Eduardo, el problema es que está tan atomizado el peronismo con tantas versiones. Yo creo que hay algunos que hasta le han cambiado la letra a la marcha. Ya no dicen más combatiendo el capital, sino compartiendo el capital. Creo que hay varios, los gobernadores podemos encontrar unos cuantos. ¿Quién comparte? A mí no me dieron nada. No, ellos quieren compartir, no con vos. No con vos. Quieren ser parte. Vos mencionaste hace un rato el tema de volver para ser mejores. Eso fue una cosa que no nos dimos cuenta. Venía una trampa bajo el poncho, porque eso era una crítica a lo que se había hecho antes, de alguna manera. O sea, volver para ser mejores, que lo que hicimos antes estaba mal. Entonces, evidentemente que los 12 años se hicieron cosas mal, se hicieron cosas que no se deberían haber hecho, y faltaron muchas que sí se deberían haber hecho. Pero arrancar con ese eslogan... No hubiera durado 12 años ese gobierno si no se hubieran hecho cosas bien, ¿no? Claro. Obviamente, sí. Obviamente, por supuesto. Y no tendría todavía la expectativa que tiene en el pueblo, en un sector importante, esas posiciones que se siguen manifestando. Ahora, lo que pasa es que algunos de los que llevaron adelante esas políticas, hoy no están de acuerdo, están haciendo otras cosas. Entonces, es muy difícil el sinceramiento que necesita el peronismo para saber quién está de cada lado. Porque bajo el paraguas del peronismo... Sí, te escucho. Bajo el paraguas del peronismo se esconden mucha trampa y muchas ganas de desviar el rumbo de los que pretendemos de alguna manera seguir con el legado de Perón reactualizado y revitalizado por Néstor, ¿no? Sí, indudablemente. Lo que pasa es que esto es cierto, dentro de las debilidades que han sufrido muchos partidos políticos, muchos de los cuales incluso han desaparecido, el peronismo es significante. Hoy te encontrás con alguien que no conoce y de repente te dice que es peronista y no te está diciendo demasiado, porque a su vez tenés que preguntar, y bueno, ¿con quién estás? ¿Con quién te sentís representado? Y te puede decir Macri, te puede decir Massa, te puede decir Scioli, te puede decir Cristina, te puede decir Axel, te puede decir ninguno. Te puede decir Cunio, te puede decir Cunio también. Te puede decir Cunio. Entonces hay una pérdida ahí de identidad evidente. Aún así, sigue teniendo, y por eso es que se lo ataca tan ferozmente, sigue teniendo un potencial muy importante, tanto que el peronismo nunca perdió las elecciones. Entiéndase lo que voy a decir, nunca perdió las elecciones. Nos ganan cuando se tienen que unirnos los que pierden para ganarnos. Porque nosotros siempre hemos ganado la primera vuelta. Entonces, mientras los que pierden se tienen que unir para ganarnos, a mí no me van a convencer de que tienen razón. O que al menos
tienen razones lo suficientemente más poderosas de las que podemos tener nosotros, reconociendo los errores. Y esto está sucediendo, aún en las últimas, siempre. En la primera vuelta siempre ganamos. Después se tienen que unir el agua, el aceite, todos, por supuesto que terminan arrastrando el fracaso, algunos de los nuestros que aprovechan la volada para sacar tajada en su beneficio del territorio que... Entonces, nosotros hoy tenemos que generar el debate, tener claro hacia dónde tenemos que avanzar. Hoy explicarlo es más sencillo porque al frente tenemos un gobierno que está en las antípodas de lo que nosotros entendemos, y dar el debate interno y fortalecer para que en esta disputa que vamos a tener, tanto para ver quién llega a la presidencia, como la disputa que va a haber en su seno, después cada medida que va... Hola. Se va. Se corta la señal. Se cortó la señal. Suficiente como para poder direccionarlo en ese sentido. Este es el debate que no podemos abortar en esta instancia. Guillermo, y que debemos agitarlo en todos los niveles. Guillermo te quiere preguntar algo, Eduardo. Eduardo, yo siempre que entrevistamos a un compañero reviso sus declaraciones. Vos el 11 de mayo, en oportunidad de, creo que estuvo Axel en Córdoba, hiciste 2 o 3 afirmaciones. Se cumplieron 3 meses de eso, hoy es 12 de agosto, ¿no? Vos decías, primero, y que era el titular de la nota, es un poco apresurado que Axel se declare candidato, una cosa así. Y después hablabas de la figura de Natalia de la Sota. ¿Por qué no reflexionamos 3 meses después sobre esas declaraciones tuyas? ¿Que seguís pensando lo mismo o podés ratificarlo? Mira, yo creo que hoy el mejor dirigente que tenemos, a mi entender, y con respeto al resto, el mejor dirigente que tenemos, el de mayor potencial para recorrer el camino en los próximos meses en vista a construir una posición distinta a la de Milei, es Axel Kicillof. De eso, en esta coyuntura yo estoy convencido. Esto no significa de que no pueda haber algún otros dirigentes que, llegado el momento, dentro de un año, dentro de 10 meses, pueda tener un posicionamiento mejor en el seno de la sociedad. Eso lo desconozco. Pero hoy no tengo duda que Axel es el que lo está... digamos que es el mejor compañero de viaje que podemos tener en esta instancia. Ojalá que se consolide y termine siendo el mejor compañero de destino. Yo estoy trabajando para eso. Pero bueno, uno tiene que hacerlo en el marco de la prudencia y el respeto de otros dirigentes que pueden estar sosteniendo una posición diferente. Con relación a Natalia de la Sota, es una dirigente que en Córdoba se perfiló en la última elección como una alternativa con un discurso distinto a lo que expresa el cordobesismo, que es lo cual abre una expectativa interesante. ¿Qué es lo que va a hacer? Hay 2 elecciones en las que ella tendrá que asumir posiciones evidentes. La primera va a ser en la provincia de Córdoba, que seguramente adelantará la elección. Veremos qué posición asume en esa instancia, y después la instancia nacional. De todas maneras, yo considero que es una valiosa dirigente y aspiro a que pueda jugar dentro de lo que nosotros entendemos un esquema político nacional, como en el caso de Axel. Ella inclusive ha manifestado que le gustaría compartir una fórmula con Axel. Bueno, esto tiene que ir madurando también. Te aclaro, soy Marcelo otra vez, Eduardo, te aclaro que yo hace ya el año pasado
dije que mi candidata a vicepresidenta era Natalia de la Sota, acompañándolo a Axel. Me dijeron, no, pero no tiene muchos votos, pero creo que es necesario abrir un poco el espectro en ese sentido, pero además que es una mujer que puede... Yo la he escuchado mucho en la Cámara y demás, y me parece que es una persona que puede tener lo que necesitamos, y además necesitamos tener alguna vez una representante de Córdoba del peronismo, ¿no? Bueno, indudablemente que a nosotros como cordobeses nos convendría, más allá de coincidir con lo que vos decís, además de la especulación electoral, ya refiriéndose a la pelea del voto, indudablemente que a nosotros como cordobeses nos convendría tenerla como candidata, obviamente, y a ver si recuperamos un poco aquel voto que supieron tener Obregón Cano, Atilio López y compañía, ¿no? Exactamente. Volver a recuperar el peronismo, Eduardo, y vos decías, serio en la provincia. Exacto, vos decías que Axel es el mejor compañero de viaje, pero el problema es que el pueblo argentino no está esperando un compañero de viaje, está esperando un líder que se ponga el traje de candidato y arranque enfrentando adentro y afuera los obstáculos que hoy existen, ¿no? Bueno, eso lo está haciendo. A lo mejor no lo hace de una manera tan explícita, pero está marcando caminos diferentes. No nos olvidemos que nosotros tenemos una situación interna que tenemos que definir, y eso, en la medida que lo definamos con el menor trauma posible, va a ser positivo. Y hoy Axel está mostrando una independencia y una voluntad desde su propia convicción, de su propia construcción. Hoy no podemos dejar de desconocer, ni hoy, ni ayer, ni mañana, la importancia que puede tener la figura de Cristina Kirchner. Bueno, esta es una etapa que yo entiendo que en la perspectiva de cara al futuro es necesario ir superándola con nuevas nuevas dirigencias, con nuevas propuestas, con nuevas alternativas que nos puedan dar el potencial suficiente como para que podamos ganar las elecciones. Y en ese camino Axel, te diría hasta prudente, está marcando un sendero diferente, y lo ha marcado con hechos concretos, ¿no? No, hasta hace poco marcó diferencia con el tema de desdoblar o no la elección en la provincia de Buenos Aires, antes en el tema de las definiciones en su momento cuando estaba la disputa por la presidencia del PJ, mantuvo también un criterio independiente. Mucho antes Cristina quiso de alguna manera impulsarlo que candidato a presidente para llevar a Insaurralde de candidato a gobernador, y Axel se negó. Digamos que ha ido marcando un nivel de independencia y de decisión política que muestra un mojón, un horizonte, un camino hacia el futuro distinto al que veníamos acostumbrados, con todo lo exitoso que pudo tener en el pasado, pero que hoy es necesario mostrar hacia el futuro características, métodos, formas distintas en aras de conquistar la porción de sociedad necesaria que permita ganar las elecciones. Pero Eduardo, una cosita, ahora en este preciso instante se está armando un acto del MDF en La Plata, donde va a estar Axel Kicillof. Yo coincido con lo que vos planteás en general. Ahora, el problema que uno ve es que Axel hacia adentro a muchos compañeros nos representa. El tema es que lo que se requiere, me parece a mí, desde mi ignorancia, es un dirigente que se calce las botas, bastoncito de mariscal, y que avance con fuerza construyendo unas formas organizativas que permitan que el conjunto de la militancia de los compañeros
y de aquellos que ven en los gobiernos populares la salida, es decir, los sectores más humildes, los trabajadores, etcétera, y se puedan incorporar. Un poco la crítica que a uno se le ocurre, digo, más allá que acompañamos a Axel y nos parece también el mejor candidato el día de hoy, dentro de un año no tengo idea tampoco, porque no sé qué es lo que va a ocurrir. Y yo insisto con la unidad electoral necesaria e imprescindible. Y creo que Cristina va a jugar un rol en ese sentido porque es un cuadro político y entiende de situaciones más allá de tal vez disputas internas de visión de color, pero la necesidad de derrotar a Milei lo más rápido que se pueda, y en términos electorales estamos hablando de las elecciones, más allá que cada uno de nosotros quisiera que las movilizaciones populares lograran que se vaya un poco antes, pero yo sinceramente no me cuesta todavía verlo a Axel como conductor. Me da la impresión de que tiene todas las capacidades, que tiene la voluntad, pero por supuesto no tiene por qué hacer lo que yo quiero. Como individuo decide tácticamente qué medidas tomar y cuándo, pero a veces uno se preocupa. Nosotros estamos con el chiste de Cunio, pero la verdad que es preocupante para nosotros. Es decir, el principal armador de Axel, junto a Cunio, levantando la ficha como un éxito fabuloso de que se haya incorporado al PJ de la provincia de Buenos Aires este personaje. Y la verdad que nos preocupa, porque la verdad, a mí en lo personal, vos sabés, va en contra de cualquier proyecto político en el que yo me pueda sumar. Es decir, que es difícil esta situación. ¿Cómo lo entendés vos? Silencio. Silenció el micrófono, sí. Seguramente Eduardo debe estar o con gente o atendiendo alguna otra llamada porque tiene el micrófono silenciado. Hola. Sí, ¿me escuchás? Te perdimos, sí. Sí, es varias cosas. Es cierto para quienes no somos bonaerenses que por ahí nos gustaría que Axel y su estructura avanzara en una organización de una manera, por decirlo de alguna forma, más rápida de lo que se está haciendo. Es una visión. También es cierto que no es menor el tema de la responsabilidad que le compete en la provincia más grande de Buenos Aires, que es la provincia más grande de Argentina, que es Buenos Aires, y que no es menor en función a que Axel está teniendo una batalla, por decirlo de alguna manera, frontal y otra de la retaguardia. Frontal porque el gobierno de Milei va a hacer todo lo posible para que Axel no pueda posicionarse como el dirigente más importante. Y por la retaguardia es que en el marco de las disputas internas que estamos teniendo, muchas veces los palos en las ruedas vienen de adentro mismo de nosotros. Entonces, en un terreno en donde Axel ganó elección con datos importantes, porque muchas veces para quienes no son bonaerenses o la misma prensa capitalina critica o menosprecia el tema del triunfo del peronismo en Buenos Aires, diciendo, y bueno, por el conurbano bonaerense, entre comillas, ¿qué querés con los negritos del bonaerense? Son todos peronistas, planeros, bueno, todo ese discurso realmente gorila. Gorila, además despreciable, tratan de devaluar lo que significa el triunfo del peronismo. Pero Axel no solo ganó en el conurbano bonaerense, Axel ganó también en el interior. Y el interior de la provincia de Buenos Aires, sacando el conurbano, provincia de Buenos Aires sigue siendo la más habitada del país. La provincia de Buenos Aires en el interior tiene 4 millones de habitantes. No hay provincia que tenga 4 millones de habitantes. Y en esos sectores
vinculados a centros urbanos importantes y por supuesto toda la extensión de la ruralidad bonaerense, también ganó Axel. De tal manera que indudablemente en su territorio está mostrando que tiene políticas y tiene una actitud que muestran una capacidad de contener a sectores propios del peronismo como que no siendo propios lo acompañan. Entonces, creo que esto hay que después deberá trasladarlo a nivel nacional. Volviendo a lo que decía recién, por ahí uno de fuera de la provincia de Buenos Aires está un poco ansioso, pero bueno, todavía falta tiempo. Eduardo, yo soy originario de La Matanza. Bueno, vos la tenés fácil. En el tema de Cunio, más allá de lo que decís, que en parte puedo compartir, quiero decir algo. En la última elección, como candidato a senador, recordame el nombre, se me fue en este momento. Cunio. Santiago Cunio, no. No, el nuestro candidato. Jorge Tayana. No, era diputado. Bueno, diputado. Es la última, bueno. Por menos de 50.000 votos, y Cunio sacó algo más de 100.000. 160, entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Bueno, entonces, ¿qué quiero decir? En esto de movimientos policlasistas, la disputa debe ser de quién conduce. Y dentro de quién conduce, ¿qué capacidad tenemos nosotros de ordenar para de alguna manera, entre comillas, que se entienda lo que digo, condicionar la dirección que debe imprimírsele al gobierno por parte de quien conduce? Esa es la disputa. Después abajo sumemos, necesitamos ganar. Y esta es la disputa que tenemos que dar ahora y que en algún momento, que en alguna circunstancia podemos decir que fue uno de los errores que tuvo el kirchnerismo, fundamentalmente Cristina. Sí, Eduardo, entonces, porque... no debemos... Sí. Termina. Sí, te escucho. No, te decía... No, porque no debemos, a partir de esa experiencia, nosotros no debemos repetir los errores. Por supuesto, profundizarlos así, pero fueron muchos, y bueno, corregir aquello que consideró. Mira, para ir terminando, así te dejamos que estás con muchas ocupaciones, comparto con vos que lo que hace falta es una conducción firme, férrea, agresiva si querés y sólida, como lo mostró Néstor. Néstor, si vos analizás lo que fue el primer gabinete de Néstor, mamma mía, con Vélez y con Labaña, y mejor no sigamos porque hasta pareció un tren fantasma eso. Y sin embargo, la conducción firme llevó adelante lo que nadie se esperaba, que fue el cambio en políticas sociales, en derechos humanos, en economía, en todo lo demás, a pesar de la gente que a veces estaba en esos ministerios, ¿no? O sea que lo que hace falta es una conducción fuerte y además convencida, sólida ideológicamente para llevar adelante el proyecto que hace falta, porque ya lo dijimos antes, acá no se trata solamente de los nombres, se trata fundamentalmente del proyecto, y teniendo un líder que conduzca realmente como lo debe hacer, ahí se resuelve el tema de los nombres. Pero yo quería decirte otra cosa. Hoy en el día de hoy se ha publicado una información que parte de Marcela Pagano, donde hace una especie de lista de precios del costo de las leyes que se han sacado en los últimos tiempos, donde aparecen, por supuesto, los gobernadores. Y ella es legisladora, aclaremos, ¿no? Ella es legisladora, diputada que entró por la Libertad Avanza y después se abrió. Eso es lo que le da mayor veracidad, le da mayor veracidad a lo que dice, y además porque tiene muy buena información y tiene muy buena espalda, se nota, sí. Porque empieza a decir, por ejemplo, cuánto recibió Sadir en Jujuy, cuánto recibió Rovira en Misiones, cuánto le tocó a Jaldo, cada uno por una ley, y entonces de repente parece que fuera un mercado persa. Ahora yo pregunto una cosa: ¿qué va a hacer el peronismo
que no participa de esto con estas cosas. Yo recuerdo cuando en otros años había un solo diputado que presentaba el pedido de informes para que le tuvieran que responder si esto era verdad, era mentira, había pasado, no había pasado, quiénes estaban implicados y demás. Y ahora el silencio de las bancadas peronistas, kirchneristas, llamémosle para diferenciarlos de alguna manera, gozan de una clausura vocal, no pueden decir una palabra. ¿Qué es lo que hay que hacer con esta información, Eduardo? Bueno, a ver, estamos atravesando esto por supuesto, no va dirigido a todos, ni mucho menos, hay muchos que son muy loables la disputa y la pelea que están llevando adelante, pero en términos generales estamos en una etapa de mediocridad política muy grande, y no solo en nuestro país, sino en el mundo, sobre todo en el mundo occidental. Lo que nosotros definimos como mundo occidental, dentro del cual nos identificamos. Actitudes que uno no podría imaginar de quienes conducen la principal potencia del mundo, como es Estados Unidos, bueno, están sucediendo. Vamos en una etapa de crisis dirigencial muy importante. Y dentro de esa crisis, naturalmente, impacta en los movimientos y en los partidos políticos. Aquí lo primero que hay que definir, tratar de lograr, es que el peronismo vuelva a ser un movimiento y un partido nacional, que deje de ser una sumatoria de partidos provinciales en la que cada uno hace lo que quiere, aun cuando ese que quiere puede ir en detrimento del interés nacional. Si hay algo que tenemos claro es que ninguna provincia, así como ninguna comunidad, puede desarrollarse en una nación que no se desarrolla. Entonces, creo que esta es la primera definición, que un liderazgo tiene que empezar a reconstruir una identidad nacional con un proyecto nacional en donde cada uno de los distritos, estén gobernados por el peronismo o no, entiendan que dentro del marco de ese proyecto nacional exitoso es como cada uno de sus distritos federales van a ser también exitosos. Esto hay que construirlo. Tampoco sirve encerrarnos y enfrascarnos en a este lo castigamos, el otro lo expulsamos, porque si nos remontamos a no muchos años para atrás, a no muchos años, te diría que muy poquitos, algunos de los que en algún momento, algunos pudo decir había que expulsarlo, después terminó siendo candidato a presidente nuestro. Entonces, en esto creo que tenemos que... Sí, pero eso, Eduardo, pero eso es un gran error, fue un gran error, entonces eso sí hay que denunciarlo. Obviamente. Bueno, obviamente que fue un grave error, pero ¿por qué? Porque todas las cuestiones fueron surgiendo a partir no de una movilización, y un debate, una discusión, de una legitimación de cara a la sociedad. Sí, esto es imprescindible, la legitimación de cara a la sociedad, porque es en donde se asumen compromisos de cara a la sociedad. Si no, ni siquiera se sienten comprometidos con una sociedad a la que solamente le deben un voto y en la que no participan. Después vienen los fracasos. Y en el caso del peronismo, peor que perder una elección es ganar y no cubrir las expectativas, porque eso es mucho más dañino. Exactamente. Entonces nosotros lo que, yendo al fondo de la pregunta que realizaban, ahí nosotros tenemos como peronismo construir un proyecto nacional, popular, en que la gente se siente identificada, que la gente valore la necesidad de apoyar en función a luchas y a peleas, en el buen sentido de la palabra, estoy diciendo, de las conquistas, que como nación nos hagan sentir orgullosos. No estamos lejos de poder lograrlo. Si cada vez que surge alguna cuestión que nos une como argentinos, la sociedad se expresa y no le importa a la sociedad a qué partido se pertenece. Lo que sucede es que no hay dirigente capaz de conducirlo, de sintetizarlo, que lo exprese, que lo exprese con organización, que lo exprese a través de las distintas
organizaciones libres, públicas y privadas en las que la sociedad se va articulando, que se promueva ese tipo de articulaciones. Bueno, esto es lo que nosotros necesitamos hacer y en ese marco, después cada gobernador, cada intendente, bueno, tendrá su juego, lógicamente debe responder a las bases que lo eligieron, pero dentro de un marco en donde la prioridad sea un país grande, en donde él también va a ser beneficiado por la circunstancia de que su provincia también va a estar mejor. ¿Qué es como se construyen las naciones? Las naciones se construyen a partir de esos grandes objetivos que conmueven los cimientos mismos de la sociedad. Bueno, nosotros tenemos que apuntar a eso, si no, ganaremos la elección porque alguien va a tener que ganar. Cuando uno va a la elección, uno gana y otro pierda. Y es posible que Milei pierda. Es una posibilidad porque no le está yendo bien, porque hay mucha gente que queda excluida, entonces ganaré. ¿Quién puede ganar? Y hoy no hay otro que gane que no sea alguien que se diga peronista, si no hay otro. Bien. Entonces, bueno, pero al cabo de 4 años, si hacemos lo mismo, bueno, vamos a haber conducido a una nueva frustración. Y nosotros no tenemos tiempo ni hemos nacido para eso. Bien. Ni hemos nacido a la vida política y pública para eso. Eduardo, llevamos más de 50 minutos de entrevista, ha sido interesantísimo. Hay un montón de comentarios de los oyentes que lo vamos a ir desplegando después. Te hago ¿sos futbolero? ¿Que sos del Pirata? Sí, soy futbolero. Soy futbolero. A ver, yo soy del interior, saben que soy cordobés, de Río Cuarto. Sí. Yo cuando era chico, en el interior del interior uno era hincha de los equipos de Buenos Aires. Desde chico fui hincha de San Lorenzo, toda mi vida. Y actualmente soy socio y plateísta de San Lorenzo. Pero en mi ciudad era hincha de otro club, iba a la cancha, que era el Club Atenas, del que también fui dirigente en su momento. Y después cuando me fui a estudiar a Córdoba, yo vivía en Alta Córdoba cerca de la cancha de instituto. Entonces Claro. me hice hincha de instituto y lo seguí. Fueron los años en los que jugaba Ardile, Kempe, bueno, tenía claro. un equipazo. Sí. Bueno, y lo seguía. Voy a la cancha siempre. Frecuento, y con San Lorenzo, te imaginas que estamos de mal en peor. Te quedó un corazoncito con San Lorenzo. Exactamente. Y bueno, ahora que frecuento mucho Buenos Aires, que estoy mucho en Buenos Aires, voy a la cancha, sí. Así que sos de Río Cuarto. A sufrir. Sos de Río Cuarto como Cacho el Cad. Sí. Bueno, el Cacho nació en Río Cuarto. Sí. Se fue de chiquito. El pueblo, no sé si era se fue chico, pero creo que él era oriundo de San Basilio o San Pacho, no me acuerdo cuál de las dos localidades. Cacho fueron a tenerlo, digamos, a Río Cuarto, de Río Cuarto, sí. Eduardo, gracias. Y la próxima te tenés que venir acá, ya has venido alguna vez a la radio, al otro programa que tenía yo, así que, porque, qué sé yo, le da Y ahí hacemos un reportaje de 2 horas, por lo menos. Y por lo menos tiene que venir 2 horas. Podemos llegar a pagarte el café. Bueno, entonces sí. Te invitamos acá a un café, no tengas problema. Yo soy el cafetero oficial del programa. Pascual es el cafetero oficial, de verdad. Pascual el cafetero. Ahora no he conseguido que Guillermo sea el medialunero todavía, pero bueno. Te mando un abrazo grande, Eduardo, y gracias por tu tiempo. Gracias, Eduardo. Pascual, Guillermo, Marcelo, un abrazo. Chao. Chao, gracias, muchas gracias.